Bueno, primero, feliz día a todos los que son terapeutas, a los que se están formando. También muchas gracias por venir acá, por venir a escucharme y a todos los chicos de Psicología al Sur, de Neuroclass. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, el tema de hoy es trastornos de la conducta alimentaria desde RODBT. RODBT es terapia dialéctica conductual radicalmente abierta. Difiere de lo que es DBT, si alguno conoce o está formado, porque la diferencia radica en que la DBT estándar apunta más a un perfil de consultantes con desregulación emocional. En cambio, RODBT apunta a consultantes que presentan sobrecontrol emocional. Es un tratamiento transdiagnóstico basado en la evidencia, es una terapia contextual, en donde el objetivo va a ser enseñarles a los consultantes a que puedan ser más flexibles, que puedan dejar esa rigidez, que puedan dejar las conductas perfeccionistas, también que puedan hacer énfasis en abrirse, en tener relaciones y conexiones con los demás. Suelen ser consultantes muy cerrados, que les cuesta lograr intimidad. Tal vez tienen amigos, tienen muchos amigos, pero no logran esa conexión con las otras personas. Dentro de lo que es también el tratamiento, va a hacer énfasis en esta soledad emocional. Un poco lo que plantea la RODBT es que son consultantes que presentan una señalización social que no coincide con lo que están experimentando internamente. Es decir, son personas que se sienten de una manera, pero señalizan otra. Entonces son estos consultantes que te dicen, está todo bien, sí, todo bien, mi día genial, todo perfecto, y por dentro no se están sintiendo de esa manera. Un poco lo que vamos a enseñarles, a diferencia de la DBT, que la DBT propone esta frase que, bueno, los que escucharon la auditoría anterior de Demian, que habla un poco de la DBT, de construir una vida valiosa. RODBT plantea así que vamos a construir una vida valiosa, pero una vida valiosa va a ser aquella que vamos a poder compartir con un otro. De nada nos sirve una vida que sea valiosa si no compartimos con los demás. Somos seres sociales en donde es muy importante la conexión con los otros. Entonces, el tratamiento de RODBT utiliza principios del conductismo, ¿sí? Tiene una gran base conductual, también lo que es la filosofía dialéctica para promover lo que tiene que ver con la flexibilidad, que no todo es blanco y negro. Recuerden que son consultantes súper rígidos, no ven el mundo como es, sino como son, y hay que entrenarlos un poquito en que hay más de una manera de ver la realidad. También van a haber prácticas de atención plena, entrenamiento en habilidades, igual que DBT, y que bueno, el problema central va a ser esto de los déficits en la señalización social, los problemas de apertura que tienen, esto de que les cuesta mostrarse vulnerables, el poder pedir lo que necesitan, poner límites, decir que no. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, hay muchas personas, como nos debe pasar a todos nosotros, a nadie le gusta estar mal, ni pasarla mal, ni estar tristes, pero muchas veces en los intentos de no experimentar malestar, lo que uno empieza a hacer es tener determinadas conductas de evitación, ¿sí? ¿Qué pasa con estos consultantes? Tienen muchísimas conductas de evitación que empiezan a hacer de que cada vez su comportamiento sea reglado, perfeccionista, rígido, y el exceso de control va dañando todas las áreas de su vida, especialmente lo que es el área interpersonal, ¿sí? el área social. Un poquito dentro de lo que son los déficits centrales en estos consultantes es que, bueno, como les decía recién, falta de receptividad, de apertura, les cuesta mucho también recibir feedback. Son consultantes que a veces tienen miedo tanto a la crítica positiva como a la crítica negativa. Y eso también tenemos que en sesión poder entrenarlos a que también es necesario. Uno aprende mucho del feedback de los demás, sea positivo o sea negativo. Entonces, también una de las cosas que notamos en estos perfiles es que evitan situaciones novedosas. Por lo general suelen planificar en exceso, tienen muchas simulaciones. Por ejemplo, antes de un evento social están planificando qué se van a poner, con quién van a hablar. Hay mucha ansiedad social, entonces eso también tenemos que trabajarlo. También que, como les decía, hay poca flexibilidad, no son espontáneos, les cuesta mucho que sus conductas no sean regladas, les cuesta mucho modificar rutinas, son también muy ritualísticos en su día a día. Y también esto que les decía recién, ¿no? Bueno, muchas veces son consultantes que no expresan emociones de manera abierta, si las expresan a veces son fingidas o son falsas. Imagínense lo difícil que es también poder llegar a una persona que nos dice está todo bien cuando en realidad no se siente así. Y también esto que, bueno, va de la mano con que si yo no me puedo abrir y no puedo mostrarme vulnerable, es muy difícil que yo logre conexión con los demás.
Y justamente la salud psicológica abarca todos estos puntos. Esto es un poquito lo que trabajamos en las primeras sesiones de psicoeducación, que es que para que vos te sientas mejor, porque son consultantes que nos dicen esto, que es una frase muy conocida, pero que lo dicen de si hago todo bien, ¿por qué me siento tan mal? Bueno, justamente tenemos que ver qué está pasando ahí y mostrarles, bueno, la salud psicológica abarca estos puntos. Que vos puedas abrirte, que vos puedas también aprender del feedback, que vos puedas empezar de a poquito a adaptarte a las condiciones que son cambiantes. Porque estamos todo el tiempo cambiando, nuestro día a día cambia, fluctúa y imagínense que si yo no puedo adaptarme a eso, termina generando mucho sufrimiento. Esto que les decía recién, ¿no? Bueno, sentirse feliz es fantástico, construir una vida valiosa está buenísimo, pero si estoy solo no tiene mucho sentido. Siempre tengan presente que somos seres sociales y de que, imaginen, en este momento ustedes seguramente vinieron acá con amigos, con parejas, con colegas. También nosotros tenemos que, como colegas, tener presente esto, entre nosotros mismos, porque es una profesión también muy solitaria, entonces imagínense lo importante que es la conexión con los demás. Pero que, bueno, justamente la conexión implica mostrarse vulnerable, y son consultantes que no quieren mostrarse vulnerables porque les da miedo. Les da miedo el rechazo, les da miedo la crítica, les da miedo que piensen mal de ellos, y esto son puntos que vamos a trabajar en el tratamiento. Entonces, dentro de lo que son las conductas a aumentar y a disminuir, vamos a tratar de que se disminuyan estas conductas de sobrecontrol, que obviamente nosotros en lo que respecta a los análisis funcionales tenemos que ver cuáles son, porque no todos tenemos las mismas conductas de sobrecontrol o de evitación. También esto del distanciamiento, la soledad emocional, y de a poquito empezar a incrementar lo que es la flexibilidad, la apertura y la expresión no solamente abierta, sino que sea congruente lo que están sintiendo con lo que están mostrándole al otro. Sí, acá les dejo 3 ensayos abiertos que hubieron ya sea en adultos y en adolescentes, ¿sí? Con anorexia nerviosa. Pero lo que me interesó rescatar de estos estudios científicos es que muchas consultantes con trastornos alimentarios que presentan sobrecontrol emocional, ¿sí? como estrategia de afrontamiento, después de realizar RODBT, se pudo notar que estas consultantes tuvieron a veces se confunde esto del control de impulsos, sino que el impulso va a estar, el impulso a querer controlar. Entonces se notó una mejoría en eso, en la experiencia de poder ser espontánea, de que no tienen que planificar todo. Imagínense un consultante con trastornos alimentarios que planifica hasta la comida que va a hacer dentro de 2 semanas. Entonces, después del tratamiento con RODBT, pudimos notar que sí, que la experiencia de ser espontáneos mejoró, también que tuvieron oportunidades para autoindagar, para conocerse sobre ellos mismos. Muchas veces, por esto que les decía, ¿no? De que son consultantes que ven las cosas como ellos creen y son tan rígidos que les cuesta ver más allá, que les cuesta que tal vez que venga un amigo y que me diga, no, mira, siento que esto no es así, lo descarto. Pudieron autoindagar y aprender sobre ellas mismas. También pudieron exponer, y esto que les decía, bueno, la importancia de mostrarse vulnerable. Mostrarse vulnerable va de la mano con abrirme, en que todos somos falibles y en que todos somos seres humanos y de que por más de que uno tal vez tenga determinados roles, todos tenemos nuestros problemas. También una de las cosas que se pudo ver en estos estudios después del tratamiento con RODBT es el que se pudieron dar permiso de cometer errores. Son consultantes que odian cometer errores, que tienen muchísimo miedo de equivocarse. Por eso también parte del tratamiento terapéutico va a ser no solamente enseñarles habilidades, sino exponerlos, ¿sí? A que puedan cometer errores, a que no tengan que hacer todo perfecto. Porque recuerden que son consultantes con conductas perfeccionistas. Y también que obviamente se puedan exponer a situaciones temidas. Imagínense, en trastornos alimentarios vamos a tener que exponer a determinados alimentos que tienen miedo. Eso es parte del trabajo en consulta. Entonces, lo más importante va a ser, de a poquito, enseñarles que la restricción es una manera de control. Tienen que ver también en qué momentos restringen. Ahí tenemos que hacer un análisis funcional de la conducta. No solamente basarnos en la descripción del DSM de esto es anorexia, esto es bulimia, esto es trastorno por atracón, sino evaluar funcionalmente por qué la persona hace eso, para qué lo hace, con qué función. Y justamente
lo que uno empieza a notar es que son consultantes que ante situaciones ambiguas, ante situaciones inciertas, ante situaciones que no pueden controlar, restringen y tienen cierto control haciendo dieta o evitando alimentos o realizando actividad física de manera compulsiva. Entonces, acá hay una de las consultantes que dice, he podido dejar de lado el control y el querer tener cierto cuerpo y peso y puedo darme cuenta que hay cosas que son más importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria, toda la atención va dirigida al cuerpo y al peso. ¿Sí? Todo gira alrededor de eso. Y uno en terapia tiene que enseñarle, bueno, está bien, toda tu atención va acá. ¿Y qué otras cosas estás dejando de lado? ¿Qué cosas que son valiosas? Porque a veces los consultantes ni se lo cuestionan. Entonces, como les decía, ¿no? Bueno, la importancia de tener presente qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria nos referimos a consultantes que empiezan a tener muchos desórdenes al momento de comer, empiezan a evitar el alimento, se empiezan a querer controlar la ingesta, a tener métodos compensatorios para no subir de peso. Todo eso lo tenemos como etiqueta, pero tenemos que evaluar en qué momento aparece, cuál es la función, para qué la persona hace lo que hace, qué lo mantiene, de dónde lo aprendió también, en qué momento de su vida. Recuerden que es fundamental poder hacer los análisis funcionales de la conducta. Y también que, al margen de que empiezan a aparecer estas cuestiones de insatisfacción con la imagen corporal, que lo que uno también nota es que cuando uno le pregunta, bueno, pero vos ¿para qué querés esto? ¿Para qué querés tener este cuerpo? Ahí empezamos a ver un montón de miedos sociales. Miedo a que no me elijan, miedo a que me rechacen, miedo a que, por ejemplo, a que me vean de determinada manera. Y ahí uno justamente puede trabajar con todo el tratamiento de RODBT. Pero importante lo siguiente, que acá tal vez yo no comparto tanto con el modelo, porque RODBT lo que plantea es que no hace falta tener tan presente la parte alimentaria, como, bueno, vamos a enfocarnos en lo que mantiene que puede ser todas estas conductas. Sí, perfecto, pero no nos olvidemos de que son consultantes que están en riesgo. Cuando uno trabaja con trastornos de la conducta alimentaria, no pueden obviar la parte de que son consultantes que pueden estar en riesgo por las conductas que tienen riesgosas, ¿sí? Como les decía, y tomo como ejemplo lo que planteaba Demian tan importante, ¿no? Esto de jerarquizar conductas. No todas las conductas tienen como la misma gravedad. Si yo tengo una consultante que está hace 3 semanas sin comer, bueno, yo tengo que hacer énfasis en eso, no tanto en enfocarme en que, bueno, si se peleó con la pareja o no. Por eso mismo, previo a hacer RODBT, hay tratamientos de primera línea que son más efectivos para trastornos alimentarios, se puede usar también RODBT, pero tengan presente los efectos de la inanición. Una persona que no come es una persona que va a estar más apática, más cerrada, con cara plana, que no va a querer colaborar, porque le falta alimento, esa persona no está funcionando correctamente. Entonces, esto tenemos que evaluarlo y tenemos que tenerlo presente antes de aplicar cualquier protocolo, ver que esta persona no está en riesgo. Y también trabajar con equipo interdisciplinario. Si van a dedicarse a lo que es la clínica de trastornos de la conducta alimentaria, tienen que trabajar con un equipo interdisciplinario, médico clínico, psiquiatra, nutricionista, taller de habilidades si es necesario. Bueno, esto es un poco lo que les planteaba de etiquetas diagnósticas. Es decir, bueno, sí, restricción, la persona se purga, deja de comer. ¿Y qué hacemos con eso? Nos falta toda la parte funcional, todo el análisis funcional. Pero sí lo que notamos es que en consultantes, acá puse anorexia nerviosa porque hay más evidencia en estas consultantes, pero la realidad es que la gran mayoría de los consultantes con trastornos alimentarios, salvo que evaluemos que haya mucha desregulación emocional, presentan conductas perfeccionistas, rígidas, también esto de la percepción enfocada al detalle, que también RODBT trabaja con esto. RODBT plantea que hay personas que tienen un nivel perceptivo un poquito más sensible y más enfocado al detalle. Entonces imagínense que si encima no comen, todo eso también se va a potenciar. Toda la parte de la ansiedad también se va a potenciar por los efectos del no comer. Y también que son consultantes que vienen de entornos muy complicados, familias también con temas alimentarios, también muchas veces padres con mucha ansiedad generalizada, también son personas que vienen de mucho historial de bullying en la escuela, de críticas hacia el cuerpo, eso siempre tenemos que preguntarlo. Entonces, lo que plantea un poco RODBT y lo que muestra la evidencia es que el problema alimentario viene después de este estilo de afrontamiento, es decir, las cuestiones biotemperamentales, ¿sí? Es decir, bueno, algunas cuestiones genéticas, algunas cuestiones biológicas, sumado a la historia de aprendizaje de esta persona,
empieza a generar y ahí se va desarrollando este estilo de afrontamiento sobrecontrolado. Y ahí empiezan a aparecer todas las conductas de los trastornos alimentarios. Entonces, el estilo sobrecontrolado, este afrontamiento, viene antes del TCA, ¿sí? Esto es un poco lo que planteé antes, ¿no? De que RODBT no considera tal vez la alimentación o enfocarnos en la alimentación como punto principal, pero los que estudian DBT o los que saben de DBT también sabemos que el no comer es un factor de vulnerabilidad. ¿Sí? Si yo no como, estoy más vulnerable. Piensen en ustedes, un día que no comen, un día que no duermen bien, un día que están enfermos, van a estar más vulnerables y probablemente tengan emociones más intensas o tengan conductas problemáticas. Entonces, yo ahí tal vez no estoy tan de acuerdo con RODBT, pero sí que vamos a hacer énfasis en todos los criterios trasdiagnósticos que aparecen, ¿no? También con otras patologías, porque si no pasa esto, bueno, si la persona tiene todo, tiene TOC, tiene ansiedad, bueno, tenemos que evaluar funcionalmente qué pasa y cómo se relacionan los problemas psicológicos, que eso es algo que también nos pasa en los años donde uno estudia, que hay cosas que nos faltan y tenemos que formarnos por fuera. Por eso también es tan valioso estos espacios donde vamos aprendiendo entre nosotros. Bien. Quiero ver acá, bien. Sí, también una de las cosas fundamentales, porque sí, me pasa a mí con pacientes que me dicen, Sol, pero yo no quiero tener 1 millón de amigos. Le digo, no es que vas a tener 1 millón de amigos. No pasa por eso. De hecho, la evidencia muestra que hace falta es necesario una sola persona valiosa en la que yo pueda contar, que yo me pueda abrir, ya es suficiente. Pero lo importante es que no es que te vas a abrir con todo el mundo, no es que vas a estar contando todas tus cosas a todo el mundo. La expresión abierta va a depender del contexto, pero sí va a ser necesario que cuando vos te sentís mal, puedas acudir a un otro, ¿sí? Que puedas abrirte, que puedas mostrar también esto de bueno, sí, no soy perfecto, no estoy siempre bien, y contar con alguien que sé que va a estar. Y eso es algo que también lo vamos a entrenar en terapia, porque a veces vienen de amistades muy complicadas, en donde tal vez las sostienen porque no ponen límites, o también relaciones bastante abusivas por miedo a decir que no. Entonces, de hecho, en RODBT hay todo un módulo que enseña la importancia de la amistad y cuáles son las características de una buena amistad. También para saber con quién abrirme y con quién contar. Bien, una de las desventajas también del sobrecontrol, imagínense, una persona perfeccionista, rígida, con poca apertura, cualquier situación que sea novedosa, que sea ambigua, cualquier situación que a mí me genere incomodidad, me voy a cerrar, voy a evitar, me voy a ir. Y eso termina siendo un problema porque me pierdo de un montón de cosas que la experiencia me puede brindar. Entonces, también sucede que son consultantes que vienen a terapia o porque los traen o porque ya están muy deteriorados, especialmente las personas con TCA, no experimentan esto de, bueno, sí, quiero ir a terapia, sino que no, vengo obligado o porque estoy solo. No sé qué pasa, pero estoy solo y siento que no encajo en ningún lado. Vienen un poco como con ese motivo de consulta y también sucede que ni siquiera la familia registra que está mal. Son consultantes que te dicen, en mi casa no, es que no, lo finjo tan bien que no se dan cuenta. Y otro problema también con estos consultantes es que no tuvieron atención en la parte de psicoterapia, no fueron muy estudiados. Sí es súper valorado socialmente, trabajo 18 millones de horas, me sobreexijo, es valorado culturalmente. Entonces, también ustedes como clínicos, los que hacen terapia clínica, ¿no? Y los que están trabajando en la clínica, tengan presente de que, bueno, que le vaya bien en su trabajo y de que trabaje 10 millones de horas también es una señal de alarma. También pasa mucho con niños, los que también nos dedicamos a la población infanto-juvenil. Si el nene está bien, tiene todo 10 en la escuela. Bueno, no, tenemos que considerarlo. Dentro de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, el hacer dieta, muchas personas lo ven como un logro de control. Pude hacer dieta, pude restringirme. Ahora, ¿qué pasa cuando se exigen, restringen y eso es humanamente imposible, es insostenible? Empiezan todas las conductas de descontrol. Y ahí la persona se siente no solamente mal, sino con culpa y con un montón de otras emociones. Y un poco lo que yo les digo es, ¿no será que tal vez lo que es insostenible es lo que estás haciendo? ¿Sí?
a veces no toman ese registro de me estoy exigiendo de una manera que es inhumana. Bien, ¿cuáles son algunas reglas rígidas que notamos en consulta? Estas las fui tomando de algunos consultantes que obviamente me dieron el permiso para publicarlo, ¿no? Esto de, bueno, comer en determinado horario es una regla rígida, comer ciertas cantidades de comidas, no comer salvo que sea necesario, evitar alimentos o grupos de alimentos por creer que engordan, comer solamente si me he ejercitado, no comer delante de otras personas. Fíjense que cuando ustedes notan estas reglas, sí, ahora voy a leer las que siguen, pero cuando notan estas reglas tienen un montón de información para después exponer al paciente y realizar los ejercicios de exposición. Y empezar a ver también, bueno, ¿de dónde aprendieron esta regla? Porque hay muchas reglas que se aprenden que a veces la persona no las discrimina, no las contextualiza y las repite y no sabe bien de dónde viene. Entonces tenemos que enseñarles, bueno, a ver, ¿esto dónde lo aprendiste? ¿Te es efectivo? ¿Te funcionó la hora? Bueno, probablemente esta regla tengamos que romperla para que vos logres estas metas, estos objetivos, para que te acerques también a una vida valiosa. Y una vida valiosa es no quedarte sola, ¿sí? También, bueno, acá esto de, bueno, no probar comida desconocida, no mezclar grupos de alimentos, siempre ir a comer a lugares conocidos. Fíjense cómo está arreglado y vamos a un ejemplo de lo social. Vamos a comer y lamentablemente a nivel cultural la comida nos atraviesa vayamos donde vayamos. Entonces una persona que, bueno, si no es en determinado horario no voy, si no es en un lugar que conozco no voy, si no hay determinada comida no voy. No puedo tener vínculos tampoco sociales. Pero nunca nos olvidemos del aprendizaje. Es decir, esto se aprendió en un contexto. Nunca se crean lo que plantea el DCM de 3 meses, 6 meses y esos criterios que no nos van a servir. Siempre tenemos que tener presente la historia de aprendizaje. Esto se aprende a edades tempranas, ¿sí? La interacción entre la persona y su entorno. Por eso, cuando uno trabaja las terapias contextuales, el contexto es todo. No es que apareció de la nada en 3 meses desarrolló un TCA. Tenemos que evaluar funcionalmente cómo fue también el aprendizaje de esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente las dificultades en la expresión emocional, el autocontrol, las reglas, vienen de la familia, de la escuela. A veces son consultantes que vienen de algunos deportes así extremos o riesgosos también, que se vuelven riesgosos porque también, bueno, hay mucha exigencia y mucho perfeccionismo y termina siendo una complicación. Bien, ahora, ¿qué vamos a trabajar? Bueno, lo que es la apertura radical. A diferencia de la DBT estándar que plantea lo que es la aceptación radical, que tiene que ver con, bueno, si hay un sufrimiento, tratemos de que este sufrimiento, no luchemos contra ese sufrimiento y hagamos del sufrimiento un dolor que es un poco más llevadero y tolerable. Lo que plantea ReoDBT es que, sí, es verdad, no vamos a luchar contra esto, pero también necesitamos abrirnos, desafiar nuestras propias creencias. Y para eso se requiere práctica. La apertura radical no es algo que podamos aprenderlo a través de medios intelectuales, racionalizándolo, sino que tenemos que exponernos y enseñar al consultante a cada oportunidad va a ser una buena oportunidad para que vos te expongas y aprendas de lo que la experiencia te quiere dar. Tenés todos estos miedos, son súper válidos, pero son hipótesis. Vamos a agarrar y verificarlos con la experiencia y vamos a ver la experiencia que te da, porque ahí se genera el mayor aprendizaje. Y eso es parte de la apertura, pero siempre la apertura tiene que ver con poder ver estos puntos ciegos, ver a veces características de nosotros mismos que no nos gustan. Va a ser también exponernos. Imagínense una persona que de golpe tiene que empezar viene a terapia y empieza a ver que esto arregladito que yo tenía ya no me funciona. Y que encima que no me funciona, tal vez estaba equivocado. Entonces había otra manera de ver la vida que yo no la estoy viendo. Eso a veces frustra. Y también vamos a enseñarles a que puedan lidiar con esa frustración y que probablemente hayan muchas cosas dentro de la terapia que les sean incómodas. Pero es una partecita. Yo les digo, prefiero que te sientas incómodo en este momento y no incómodo toda tu vida. O toda tu vida esforzándote y toda tu vida quedándote solo. ¿Y cómo hacemos esto de la apertura radical? Bueno, primero y principal, uno tiene que tratar de reconocer un evento inesperado, un evento ambiguo, novedoso, incómodo, que me genera tensión, resistencia, y ahí poder exponerme a esa incomodidad y ver lo que la experiencia me da, ¿sí? Y ahí tratar de responder con flexibilidad. Esto se hace con habilidades,
¿sí? RODBT tiene todo un módulo como DBT estándar de habilidades para enseñarles esto a los consultantes. Y que obviamente abrirse y exponerse no es hacerlo todo el tiempo y sin contexto, sino que vamos a ir viendo en qué momentos. Y que también aprender, yo les digo, a ver, no es que vas a desaprender lo que aprendiste, eso es imposible, pero van a haber nuevos aprendizajes que van a competir con ese aprendizaje anterior. Van a haber nuevos aprendizajes que vos también tenés que elegirlos, ¿sí? Aprender conductas nuevas lleva tiempo. Lleva tiempo, requiere esfuerzo, genera malestar y también implica una elección. Si a mí mi terapeuta me dice, tenés que hacer esto, y va a ser incómodo, sí. ¿Voy a tener el impulso de hacer lo que estaba acostumbrada a hacer? Sí. Pero tengo que probarlo, porque es lo que me va a servir y lo que me va a funcionar. Bien. También un poco esto que les decía, expresar no es expresar emociones sin conciencia o abrirme con todo el mundo, siempre va a depender del contexto. Y también a lo que yo les digo, no vas a cambiar por completo. Hay algunas cuestiones biotemperamentales y algunas cuestiones de aprendizaje que, bueno, lo aprendiste, no lo puedes desaprender. También hay cuestiones, como les decía, biotemperamentales, genéticas que están. Entonces puede que no vas a cambiar al 100%, tampoco es la idea. Vamos a empezar a ver qué es lo que para vos hoy te es disfuncional. ¿Cuáles son las herramientas que ya no te están sirviendo porque probablemente sean muy difíciles de sostener? Y que también un poco lo que yo les digo es, bueno, a ver, si vos estás haciendo todo esto y no te funciona, ¿no te parece que tenemos que probar algo diferente? Si tu estilo, esto, no te funciona, vamos a intentar cambiarlo. Pero todo lo que esté funciona no lo vamos a dejar, siempre y cuando no esté dentro de las mismas conductas problemáticas. Y un poco lo que yo les planteo es que el cambio puede ser incómodo. El cambio es incómodo. A nadie le gusta. Imagínense ustedes cuando tienen que cambiar una rutina, tienen que cambiar, no sé, levantarse más temprano, o por ejemplo quedarse despiertos un poco más, tener que estudiar. Es incómodo. El cambio de por sí es incómodo, pero siempre esa incomodidad nos lleva a poder aprender. Esa incomodidad algo nos enseña. O por lo menos nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué me siento incómodo? ¿Por qué cuando, no sé, mi amigo me dijo esto, sentí tanta incomodidad? Son consultantes que también tienen esto de compararse demasiado, mucha envidia, después se quedan como medios resentidos. De hecho, en el módulo de habilidades se trabajan las habilidades para que ellos puedan empezar a darse cuenta cuando están envidiando, para registrar la envidia, qué los lleva a hacer la envidia, ¿sí? Y también esto de, bueno, la amargura. A veces se ponen así tan rígidos que la vida no sirve, que todo está mal, y también eso hace que se queden muy resentidos y amargados. Entonces, justamente lo que vamos a enseñarles es que esa incomodidad es la manera en la que aprendemos a darnos cuenta de qué necesitamos, que probablemente necesitemos hacer algo diferente. Y por eso mismo, los nuevos comportamientos y las exposiciones van a ser desafiantes, incómodas pero desafiantes, y que duran un momento. Es mejor estar mal un ratito y no mal toda la vida. Y que también vamos a decirles, bueno, a ver, todo esto lo aprendiste y vas a tener habilidades. El tratamiento es un tratamiento bastante estructurado, en donde ellos van a poder tener habilidades y van a contar con habilidades al margen del espacio de terapia. Bien, esto que planteaba al principio, no es que está mal que haya sobrecontrol, de hecho no van a cambiar 100% su estilo, pero el exceso de control hace que se queden solos. El exceso de control es lo que hace que no puedan abrirse, que estén buscando cada vez más conductas de evitación, lo cual se hace insostenible. Pero sí ténganlo presente, porque a veces, si bien RODBT es una terapia tiene mucha evidencia, pero es bastante nueva, puede pasar que nos enfocamos más en el consultante con desregulación emocional y estos consultantes también tienen altas tasas de suicidio, ¿sí? También se autolesionan, pero la morfología conductual es distinta. Son esos consultantes que uno puede observar noticias o bueno, puede ver en redes de no dio aviso, ¿sí? La conducta suicida está totalmente planificada, al igual que la conducta autolesiva, ¿sí? Está planificada en lugares del cuerpo que no se ven. De hecho, hay consultantes que también, bueno, uno se encuentra, ¿no? Que te dicen, no, bueno, pero yo aprendí primeros auxilios para cortarme, autolesionarme en un lugar que nadie vea, que nadie se entere y curarme yo mismo. O sea, imagínense el grado de control y el grado de planificación.
Por eso no crean que porque tienen este tipo de consultantes, este tipo de perfil, no tienen que evaluar riesgo. No tienen que evaluar y preguntar si alguna vez intentaron quitarse la vida, si alguna vez intentaron autolesionarse, ¿sí? Y realizar los análisis funcionales o los que trabajan desde la DBT, los análisis en cadena para saber, bueno, pero ¿qué pasó en ese momento que vos intentaste hacer eso? Para que también nosotros nos informemos de qué conductas tienen su repertorio, para ahí también poder aplicar, bueno, el protocolo de seguridad, ¿sí? En caso de que estén en riesgo. Y también que van a influir algunas cuestiones biotemperamentales. Eso es algo que la cuestión a veces biotemperamental va a estar y puede a veces estar ahí presente en el aprendizaje, pero con habilidades eso va cambiando un poquito. Bien, una de las cosas importantes porque a veces pasa, ¿no? Que uno se forma, y también nosotros nos ponemos perfeccionistas formándonos, que decimos que hago DBT o RO. Y si hago DBT no puedo usar RO, y como hago y viene un paciente y lo evalúo y veo que en realidad va más para DBT. Bueno, hay mucha evidencia que muestra que el tratamiento combinado de DBT con RO tiene mucha efectividad, ¿sí? Pero todo va a depender de que al paciente tampoco le vamos a dar habilidades sin entender bien para qué se las estamos dando, sino de que muchas veces hay consultantes con mucha desregulación que entran a un programa de DBT, pero después empezamos a ver que tienen muchos problemas en lo social, ¿sí? Entonces ahí, y poca apertura y todo lo que ya vimos. Entonces ahí también nos va a servir poder trabajar RO-DBT. Entonces, esto es importante poder destacarlo porque a veces pasa, ¿no? Entre colegas que decimos, ay no, pero yo no sé si esto va para DBT o para RO-DBT. Bueno, evaluemos funcionalmente cuáles son las conductas problemas, ordenemos las conductas, ¿sí? Bien, bueno, y finalicé. Sé que es un tema bastante largo, bastante completo, así que bueno, espero que les haya servido. También agradecerles por estar acá, por escucharme. Y bueno, nada, muchas gracias.